Se suponía que era una tarde de té, hilo y risas, hasta que un grito rompió la calma, y un cuerpo sin vida se encontraba entre los mosaicos. Cuando la señorita Marple se une al círculo de acolchado, pronto descubre que cada puntada esconde un secreto, y la aguja de alguien se sumergió en el asesinato. El sol de la mañana atravesó las altas ventanas del ayuntamiento de St. Mary Mead, lanzando largos rectángulos de luz dorada a través del piso de madera pulida. La señorita Jane Marple hizo una pausa en la puerta, sus agudos ojos azules explorando la escena ante ella, con la tranquila satisfacción de alguien que ha sido testigo de muchas de esas reuniones a lo largo de los años. La abeja de acolchado anual del Instituto de Mujeres estaba a punto de comenzar, y el salón zumbaba con la energía particular que acompaña a cualquier empresa donde las mujeres de voluntad fuerte se reúnen con un propósito común. Jane, querida, entra y mira lo que hemos arreglado, llamó la señora Dolly Bantry desde el lado de una larga mesa de caballete cargada con una asombrosa variedad de telas. Los materiales parecían fluir como un río arcoíris a través de la superficie, sedas ubicadas contra algodones, terciopelos tocando ropa de cama crujiente, todo esperando ser transformado en algo hermoso y útil. La señorita Marple se dirigió cuidadosamente a través de la habitación, su bolsa de punto en una mano y una pequeña canasta que contenía su contribución de bolsitas de lavanda en la otra. Se había ofrecido como voluntaria para ayudar con los artículos más pequeños, mientras que las mujeres de aguja más experimentadas abordaban el ambicioso proyecto en cuestión, una magnífica colcha que se sortearía para recaudar fondos para la reparación del techo de la iglesia. Etty se ha superado esta vez, susurró Dolly, asintiendo hacia la formidable figura de la señora Etty Crawford, que estaba parada a la cabeza de la mesa principal como un general inspirando a sus tropas. Ha sacado toda su colección de telas victorianas. Algunas de ellas son piezas de museo, estoy segura. De hecho, la señora Crawford presentaba una vista impresionante, una mujer de considerable circunferencia y aún más considerable presencia. Usaba su autoridad como presidenta del Instituto de Mujeres como un abrigo bien ajustado. Su cabello gris acero estaba perfectamente ondulado, y sus agudos ojos no perdían detalle mientras inspeccionaba la colocación de los patrones y la organización de las estaciones de trabajo. La joven madre Sarah Fletcher, que había traído a su bebé en un carruaje y esperaba poder alimentarlo pronto, entró en silencio y se colocó inciertamente cerca de la mesa de telas. Con el cabello castaño y una manera tímida, su presencia era apenas notable. Llegando a la acera con más drama del estrictamente necesario, entró la señora Dot Chilton. Se había mudado a la antigua cabaña Harley el mes pasado, y todo su carácter era, por lo que se decía, muy notable. La señora Chilton hizo una entrada que habría hecho crédito a un artista musical. Era una mujer de quizás 45 años, con el cabello rubio elaborado en un peinado de salón, y un guardarropa que hablaba de tiendas londinenses más que de sensibilidad rural. Su vestido era un atrevido estampado floral que chocaba magníficamente con su abrigo verde esmeralda, y llevaba lo que parecía ser una gran caja de cuero. Siento mucho llegar tarde, señoras, anunció con una voz que llevaba solo un toque de acento. No encontraba el lugar. Tuve que recolectar mi contribución del auto. Depositó el caso triunfalmente, una máquina de coser eléctrica, último modelo. Esta colcha estará terminada en la mitad del tiempo. Las mujeres reunidas intercambiaron miradas. Las máquinas de coser eléctricas seguían siendo una novedad en St. Mary Mead, y había cierto escepticismo sobre si tales comodidades modernas tenían un lugar en el arte tradicional del acolchado. La sonrisa de la señora Crawford fue educada, pero fría. ¡Qué innovador, señora Chilton! Estoy segura de que encontraremos un lugar adecuado para su máquina, quizás cerca del punto eléctrico junto a la cocina. A medida que avanzaba la mañana, la señorita Marple se encontró ubicada en una pequeña mesa con Dolly, trabajando en las bolsitas de lavanda que se venderían junto con los boletos para la colcha. Desde ese punto de vista, podía observar las diversas personalidades en juego y la dinámica sutil que ya comenzaba a emerger. El cuarto miembro de este pequeño drama hizo su aparición justo cuando el reloj de la iglesia marcaba las 11. Graham Pique era un hombre de unos 50, con manos desgastadas, propias de alguien que trabaja profesionalmente con telas. Llevaba un gran estuche de muestras y una actitud ligeramente obsequiosa, propia de un vendedor ambulante acostumbrado a leer rápidamente a sus clientes. Señora Crawford, dijo, acercándose con un asentimiento deferente. Espero que haya tenido la oportunidad de considerar mi propuesta. Los precios que cité son bastante excepcionales, y tengo algunas novedades que creo que le interesarían mucho. Pique, qué bien que haya venido. Señoras, este es el señor Pique, el comerciante de telas que mencioné.
Se ha ofrecido a proporcionarnos materiales para futuros proyectos, a tasas muy razonables. La señorita Marple observó con interés cómo Pique comenzaba su presentación. Claramente conocía su oficio, y su entusiasmo por las diversas telas era genuino. Pero había algo más en su manera al hablar con la señora Crawford. Especialmente cuando desplegó una pieza de tela azul peonía de unos 2 metros de largo por 1 de ancho, cubierta con un patrón de flores que parecían brillar con la luz matutina. Varios pares de ojos siguieron la tela cuando la señora Crawford la colocó cuidadosamente en una canasta junto a su silla. Mientras tanto, el zumbido de la máquina eléctrica añadió un ritmo mecánico a la sala. Aunque la señorita Marple notó que su operadora parecía tener cierta dificultad con la configuración de tensión, la señora Crawford, con afecto evidente, miró la canasta que contenía la preciosa tela azul peonía. Mañana comenzaremos la Asamblea Real, y espero que todos estén listos. Tenemos mucho que lograr si vamos a terminar a tiempo para el Festival de la Cosecha. La señorita Marple empacó su trabajo con cuidado metódico, fruto de una larga práctica, pero sus agudos ojos seguían observando a los demás. Había algo en el aire esa mañana, una tensión más allá de las fricciones suaves habituales en los esfuerzos grupales. Ella sabía, por años de observar la naturaleza humana, que incluso las reuniones más inocentes podían revelar los secretos más oscuros. Dolly, murmuró, noté que la tela de peonía azul permanece en su canasta, aparentemente segura. Pero al día siguiente, cuando regresaron al ayuntamiento, algo había cambiado. La señorita Marple aceleró su paso tanto como se lo permitieron sus años. Sus instintos le decían que algo no estaba bien. La señora Crawford estaba en el centro del pasillo, su apariencia generalmente impecable algo desaliñada. Los demás recién llegados se agrupaban en varios estados de preocupación y curiosidad. Los arreglos meticulosos del día anterior habían sido perturbados, telas dispersas en varias mesas, y el contenido de la canasta de la señora Crawford esparcido por su estación de trabajo. «Se ha ido», dijo la señora Crawford, con una nota de pánico que la señorita Marple jamás había escuchado en su voz. «Completamente desaparecido. Busqué en todas partes, revisé cada trozo de tela, miré en cada esquina», dijo la señora Crawford con desesperación. «¿Qué se ha ido, querida?», preguntó la señora Bantry, que evidentemente había llegado momentos antes que la señorita Marple. «La tela de peonía azul», respondió la señora Crawford, sus manos revoloteando impotentes. «La impresión de Liberty para la plaza de la firma. Estaba aquí ayer por la noche cuando cerré el pasillo. Lo revisé específicamente antes de irme, y ahora», hizo un gesto de impotencia hacia el caos alrededor de su estación de trabajo. La señorita Marple se acercó en silencio, sus agudos ojos recorriendo los detalles de la escena. La canasta que había contenido la tela preciosa seguía allí, a la vista, su contenido visiblemente revuelto, pero nada más parecía haberse desprendido. ¿Un robo deliberado, o simple vandalismo? La señorita Moss se veía particularmente pálida y ansiosa, temblando un poco mientras colocaba su canasta de costura. «Inquietante», concluyó la señorita Marple con serenidad interna. «Qué horroroso para usted, señora Crawford», dijo Pique sin vacilar. «Pero tal vez pueda ser de ayuda. Tengo varias piezas en mi colección que servirían admirablemente para tal propósito. No son lo mismo que su impresión Liberty, por supuesto, pero de excelente calidad». Antes de que la señora Crawford pudiera responder, Pique dirigió su atención hacia las otras mujeres presentes. Su mirada se detuvo particularmente en la señorita Moss. Por supuesto, uno tiene que preguntarse, ¿cómo algo así puede simplemente desaparecer? La tela no se aleja por sí sola, ¿verdad? La señorita Moss se sonrojó profundamente ante la implicación, sus dedos torciéndose nerviosamente en su regazo. «Estoy segura de que hay una explicación perfectamente inocente», tartamudeó. «Tal vez esté simplemente fuera de lugar, oh. Dedos tranquilos, bolsillos ligeros», dijo Pique con una expresión significativa. «Eso es lo que decimos en el comercio. Es sorprendente cómo la tela puede desaparecer cuando ciertas personas están cerca». La sugerencia colgó en el aire como una nube de gas venenoso. La señorita Marple sintió que su propia indignación se elevaba ante la cruel franqueza de la acusación, aunque notó que la señora Crawford parecía casi aliviada de que alguien más expresara lo que ella misma podría haber estado pensando. «Ahora mire usted aquí», intervino la señora Bantry con firmeza. «No hay ningún motivo para semejantes acusaciones. Sylvia Moss ha sido miembro de esta comunidad durante años, y nunca la he conocido por tomar ni un alfiler que no le perteneciera.
Pique se encogió de hombros con una elaborada indiferencia. Simplemente sugiero que consideremos todas las posibilidades. Después de todo, ¿quién más tendría la oportunidad y? La señorita Marple interrumpió suavemente, con una mirada aguda. Señora Chilton, me pregunto si tiene alguna idea de cómo este hilo azul llegó a estar en su aguja. El maquillaje cuidadosamente aplicado de la señora Chilton no pudo ocultar el súbito palidecer de su tez. ¿Hilo? ¿Qué hilo? Se movió rápidamente hacia la máquina, sus gestos un tanto apresurados. Oh, esa cosa vieja. La tensión me ha estado dando problemas. Lo dejé como estaba anoche, estaba teniendo dificultades con la configuración y decidí continuar esta mañana. Todo su trabajo había sido en verde y amarillo. La compostura de la señora Chilton se quebró ligeramente. La atmósfera en el salón se volvió decididamente incómoda. Pique, volviendo a su manera comercial, continuó trabajando. Las dificultades con su máquina persistían, deteniéndose frecuentemente para ajustar la tensión o reinsertar la aguja. Al final del día, la señorita Moss se acercó a la señorita Marple, su voz baja. Señorita Marple, quería agradecerle por hablar por mí antes. Las acusaciones del señor Pique fueron muy dolorosas. Estoy segura de que lo fueron, querida, respondió amablemente la señorita Marple. Pero no debes dejar que eso te angustie demasiado. La verdad tiene una forma de emerger, siempre. La señorita Moss asintió, aunque su expresión se mantuvo preocupada. Es solo que, bueno, quería trabajar con esa tela en particular. Era tan hermosa, y tenía tales planes para lo que podría hacer con ella. Pero nunca, quiero decir, por supuesto que no podría. Por supuesto que no, dijo firmemente la señorita Marple. Y estoy bastante segura de que cualquiera que te conozca diría lo mismo. Mientras la señorita Moss regresaba a su trabajo, la señorita Marple reflexionaba sobre la tela desaparecida y las diversas reacciones que había provocado. Había algo en toda la situación que no cuadraba, aunque aún no podía decir exactamente qué. La sesión de la tarde fue más bien apagada. Todos intentaban trabajar en medio de la incomodidad que se había instalado sobre el grupo. La señora Crawford, a regañadientes, aceptó considerar las telas alternativas de Pique, aunque su corazón claramente no estaba en ello. La señora Chilton continuó luchando con su máquina, y la señorita Moss se mantenía pálida y retraída. Al final del día, la señorita Marple reflexionó sobre la extraña cadena de eventos, la tela faltante, el hilo azul en la aguja de la señora Chilton, la rápida acusación de Pique a la señorita Moss, y la atmósfera general de sospecha que se había asentado sobre lo que debería haber sido una reunión comunitaria agradable. Había aprendido, tras muchos años de observar la naturaleza humana, que los misterios más interesantes a menudo comienzan con los detalles más pequeños, un hilo fuera de lugar, una palabra dicha demasiado rápido, un gesto que no coincide con lo que se dice. En este caso, tenía la clara sensación de que la tela desaparecida era solo el comienzo de algo mucho más complicado. Mientras empacaba su tejido y se preparaba para irse, la señorita Marple hizo una nota mental, debía prestar especial atención a los participantes en los próximos días. Alguien sabía más de lo que decía, y ella sospechaba que, antes de que terminara la semana, ese conocimiento saldría a la luz de una manera que nadie esperaba. El tercer día de la abeja acolchada amaneció gris y nublado, con una llovizna persistente que parecía coincidir con el estado de ánimo sombrío de los participantes. La señorita Marple llegó al ayuntamiento para encontrar una atmósfera marcadamente diferente al alegre bullicio del primer día. Las mujeres trabajaban en grupos más pequeños, sus conversaciones eran más calladas, y un aire general de inquietud se cernía sobre todas, imposible de disipar. La señora Crawford había hecho un esfuerzo visible para restaurar la apariencia de normalidad. Había dispuesto las telas alternativas de Pique en una exhibición atractiva y hacía gran alarde de consultar a las demás sobre el diseño revisado de la plaza de la firma. Pero la señorita Marple notaba la tensión en su postura, y como sus manos temblaban ligeramente al manipular los materiales. Creo que el Burdeos con Paisley funcionará muy bien, comentó la señora Crawford, mientras la señorita Marple se instalaba en su lugar habitual junto a la señora Bantry. No es exactamente lo que planeamos, pero tiene una cierta dignidad que complementará bien a los otros cuadros. Hubo un murmullo de acuerdo entre las presentes, aunque varias miraban de reojo hacia el lugar donde la preciosa tela de peonía azul debería haber estado. Su pérdida había arrojado una sombra sobre todo el proyecto, y la señorita Marple sospechaba que, para muchas, el tejido de reemplazo sería un recordatorio constante de lo que se había perdido. La señorita Moss se ubicó en el extremo opuesto del salón, lo más lejos posible sin dejar de ser parte del grupo.
Trabajaba con la cabeza baja, sus dedos moviéndose con su precisión habitual. Pero Marple podía ver la tensión en sus hombros, y cómo se sobresaltaba ligeramente cada vez que alguien se acercaba. La señora Chilton, por su parte, parecía decidida a mantener su extravagante manera habitual. Había llegado esa mañana en un conjunto aún más elaborado de lo habitual, con un sombrero emplumado que afirmó que era la última moda de Londres. Su máquina eléctrica tarareaba ocupada, aunque la señorita Marple notó que parecía tener aún más dificultades con la configuración de tensión que antes. Graeme Pike se movía entre las mujeres con su deferencia habitual. Pero hoy había algo diferente en su actitud. Parecía más atento a la señora Crawford, más a favor de su comodidad, y la señorita Marple se preguntó si su interés en la formidable presidenta del Instituto de Mujeres era completamente comercial. A medida que avanzaba la mañana, la señorita Marple se encontró cada vez más absorbida en su propio trabajo. Se había ofrecido como voluntaria para ayudar con la preparación de los cuadrados individuales, una tarea que requería atención cuidadosa al detalle y una medición precisa. Fue mientras buscaba el cojín de alfileres de la señora Crawford, para asegurar un rincón particularmente problemático, que ocurrió el incidente. El cojín de alfileres era algo hermoso, hecho de terciopelo púrpura profundo y con forma de una gran fresa. La señora Crawford estaba justamente orgullosa de él, pues había pertenecido a su abuela y estaba relleno del mejor aserrín, ideal para mantener los alfileres afilados. La señorita Marple lo había admirado en ocasiones anteriores y sabía que la señora Crawford conservaba allí solo sus mejores alfileres, cosas delicadas con cabezas de vidrio en varios colores que atrapaban la luz como pequeñas joyas. Mientras alcanzaba un alfiler para asegurar su trabajo, la señorita Marple sintió un pinchazo agudo y sacó la mano con una pequeña exclamación. ¡Oh! Exhaló, sorprendida. Una gota de sangre brotó en su dedo, e instintivamente se lo llevó a la boca para detener el sangrado. ¡Oh, querida! Exclamó la señora Crawford, levantando la vista de su propio trabajo con preocupación. ¡Qué descuido de mi parte! Debo haber dejado un alfiler apuntando hacia arriba en el cojín. La señorita Marple examinó su dedo con la cuidadosa atención que prestaba a todos los pequeños misterios. El pinchazo era limpio y profundo, el tipo de punción que solo podía causar un punto muy agudo. Miró el cojín de alfileres más de cerca, y sus cejas se alzaron ligeramente. Señora Crawford, dijo suavemente, me pregunto si podría examinar su cojín de alfileres. Creo que puede haber algo allí que no pertenece del todo. La señora Crawford recogió la fresa de terciopelo y la miró de cerca. Allí, entre su colección de delicados alfileres de vidrio, había algo que se destacaba como un cuervo entre canarios. El alfiler que había pinchado a la señorita Marple era diferente a los demás, más largo, más grueso, y hecho de lo que parecía ser acero industrial. Nunca lo había visto antes, murmuró la señora Crawford, extrayendo cuidadosamente el alfiler ofensivo. La señorita Marple lo tomó con interés. En efecto, era de calidad industrial, el tipo de alfiler que se usaría en una sastrería o establecimiento de confección, no en delicadas labores manuales. El punto era agudo y el eje, lo suficientemente pesado como para penetrar varias capas de tela con facilidad. Es un alfiler, observó Pike, que se había acercado al oír la conversación. Los usamos para lana pesada y trabajos en lienzo. No es el tipo de cosas que uno esperaría encontrar en la canasta de costura de una dama. La señora Crawford frunció el ceño, visiblemente perpleja. Pero, ¿cómo entró en mi cojín de alfileres? Ciertamente no lo puse allí. La señorita Marple no dijo nada, pero su mente funcionaba rápidamente. Ese alfiler no solo estaba fuera de lugar, sino que había sido colocado allí deliberadamente, como si se pretendiera causar daño. La pregunta era, ¿a quién? Tal vez alguien tomó prestado tu cojín y accidentalmente dejó su propio alfiler, sugirió la señora Bantry, aunque su tono sugería que no creía del todo en su propia explicación. La señorita Marple miró a su alrededor, observando quién estaba presente y quién podría haber tenido acceso a la estación de trabajo de la señora Crawford. El cojín había permanecido sobre la mesa desde el día anterior, accesible a cualquiera durante los descansos. La señora Chilton observaba la escena con aparente desinterés, pero la señorita Marple notó que sus manos se habían detenido y sus nudillos estaban blancos de la tensión. La señorita Moss continuaba con la cabeza gacha, los hombros rígidos. Bueno, dijo finalmente la señora Crawford, supongo que es uno de esos pequeños misterios que nunca se resolverán. Lo importante es que no te lastimaste gravemente, señorita Marple. La señorita Marple sonrió y murmuró su acuerdo, pero cuidadosamente guardó el alfiler industrial en su bolsa de punto. En su experiencia,
Ningún misterio era insignificante. Había aprendido a prestar atención incluso a las anomalías más pequeñas. A lo largo de la mañana, observó a los demás participantes con renovado interés. Alguien había colocado ese alfiler, y lo había hecho recientemente. ¿Era una advertencia? ¿Una amenaza? ¿Un descuido? Y más inquietante aún, ¿iba dirigido a la señora Crawford o a alguien más? El trabajo continuó con una atmósfera más moderada. Las conversaciones surgían y se disipaban rápidamente. Pique intentó involucrar a la señora Crawford en discusiones sobre pedidos de telas, pero ella parecía distraída. La señorita Moss seguía en su rincón, aislada. La señora Chilton, como de costumbre, peleaba con su máquina, interrumpiendo su trabajo con constantes ajustes. Durante el almuerzo, la señorita Marple caminó con la señora Bantry hacia la sala de té, ambas sumidas en sus pensamientos. Finalmente, Dolly rompió el silencio. Hay algo muy desagradable en todo esto, Jane. Primero la tela desaparecida, y ahora esto del alfiler. Es como si alguien quisiera causar problemas. La señorita Marple asintió con gravedad. De hecho, querida, y no puedo evitar preguntarme si estos incidentes están conectados, o si son parte de algo mayor. ¿Qué quieres decir? Bueno, considera los hechos. Una pieza valiosa de tela desaparece sin dejar rastro. Luego aparece un alfiler peligroso en el cojín de la señora Crawford, posicionado para causar daño. Ambos incidentes involucran sus pertenencias, y ambos parecen calculados para provocar angustia. Dolly frunció el ceño. ¿Crees que alguien está intentando sembrar desconfianza a propósito? Exactamente, respondió la señorita Marple con firmeza. Hay algo más fluyendo bajo la superficie de esta pequeña reunión. Está Pique, con su interés en el patrocinio de la señora Crawford y sus rápidas acusaciones. Está la señora Chilton, con su pasado en Londres y sus excusas nerviosas. Y está la señorita Moss, retraída, claramente afectada por las sospechas. Y ahora, este alfiler, como una serpiente entre flores. Cuando llegaron a la sala de té, la señorita Marple tomó una decisión. Esa tarde requeriría observación cuidadosa. Se posicionaría donde pudiera ver a todos sin parecer que los observaba. Alguien en ese grupo estaba jugando un juego peligroso. Y ella estaba decidida a descubrir quién era, antes de que alguien más saliera herido. El alfiler en su bolsa de punto parecía arder contra sus dedos, un recordatorio frío de que no todos los misterios eran tan inocentes como parecían. Y que, muchas veces, los actos más pequeños de malicia eran la antesala de algo mucho más oscuro. La tarde prometió ser más interesante. La sesión nocturna del tercer día había adquirido una calidad casi febril, como si los participantes estuvieran decididos a avanzar con su trabajo, a pesar de las corrientes de tensión que parecían impregnar el ayuntamiento. La señora Crawford había anunciado que trabajarían más tarde de lo habitual para compensar el tiempo perdido debido a las diversas interrupciones, y la mayoría de las mujeres habían acordado quedarse hasta las 9. La señorita Marple se había posicionado estratégicamente cerca de la obra de trabajo principal, donde podía observar a los diversos participantes mientras parecía concentrarse en su propia contribución al proyecto. El pin industrial permanecía de forma segura en su bolsa de punto, pero encontraba sus pensamientos volviendo a él con frecuencia. Alguien lo había colocado deliberadamente en el colchón de alfileres de la señora Crawford, y estaba cada vez más convencida de que había sido más que una simple travesura. Graham se había ofrecido como voluntario para demostrar la técnica adecuada para el corte rotativo, una habilidad que, según él, era esencial para lograr bordes perfectamente rectos en los cuadrados de colchas. Había establecido su demostración en la parte delantera de la sala, cerca de los puntos eléctricos, y había organizado varias tablas de corte y reglas en filas precisas. El secreto, explicaba a las mujeres reunidas, es mantener una presión constante y mantener la cuchilla perpendicular a la tela en todo momento. Un momento de descuido y tendrás un borde torcido que echará a perder todo tu diseño. La señorita Marple observó con interés mientras demostraba la técnica. Pique claramente conocía su oficio, y sus manos se movían con la confianza de una larga práctica. Pero ella notó que sus ojos frecuentemente se desviaban de su trabajo hacia la señora Crawford, quien estaba cerca, observando la demostración con atención absorta. Etty, dijo Pique, deteniéndose en su corte, me pregunto si podrías obtener esa prensa pesada de colchas del armario de almacenamiento. La necesitaremos para aplanar estas costuras correctamente antes de continuar con la asamblea mañana. La señora Crawford asintió y se movió hacia el armario grande al lado del pasillo. La prensa de colchas era una pieza de equipo antiguo,
una masa de hierro que había pertenecido al salón de la aldea desde que cualquiera podía recordar. Era un artefacto que raramente se usaba ahora, la mayoría de los costureros preferían métodos más modernos, pero seguía siendo útil en ciertas tareas precisas. La señorita Marple escuchó a la señora Crawford forcejear mientras maniobraba la pesada prensa desde su lugar de almacenamiento. Estas viejas prensas pueden ser temperamentales, comentó. El cordón eléctrico está bastante desgastado y la conexión puede ser poco confiable. Como si sus palabras lo hubieran invocado, las luces del pasillo de repente parpadearon y se atenuaron. Hubo un murmullo general entre las mujeres reunidas, y varias de ellas alzaron nerviosamente los accesorios portátiles. Probablemente solo el cableado antiguo, dijo la señora Chilton con una alegría forzada. Estos viejos edificios son conocidos por sus problemas eléctricos. Las luces parpadearon nuevamente, más violentamente esta vez, y luego se apagaron por completo, hundiendo el pasillo en la oscuridad. Hubo un momento de confusión, con varias mujeres exclamando alarmadas y el sonido de sillas al moverse. Pasos resonaron sobre el suelo de madera, y en algún lugar cerca de la parte delantera de la habitación, se escuchó el débil sonido de alguien moviéndose con un propósito aparente. Luego vino un sonido que hizo que la sangre de la señorita Marple se enfriara, un ruido sordo, seguido inmediatamente por un grito estrangulado que se cortó casi antes de comenzar. El grito era inequívocamente masculino, y vino desde la dirección del área de demostración de pique. Graeme. La voz de la señora Crawford sonó con alarma. Graeme, ¿estás bien? Las luces se encendieron tan repentinamente como se habían apagado, revelando una escena de horror que permanecería grabada en la memoria de la señorita Marple por años. Graham Pique yacía encogido en el suelo cerca de su estación de corte, con la enorme prensa de colchas sujetándolo contra el piso. Su rostro estaba contorsionado en una expresión de sorpresa y dolor, y sobresaliendo de su garganta estaba el eje de acero de lo que parecía ser un alfiler de modista. La señora Crawford gritó y retrocedió tambaleándose, llevándose las manos a la boca. Varias de las otras mujeres comenzaron a llorar, y la señora Chilton se desplomó en una silla cercana con un jadeo dramático. La señorita Marple fue la primera en alcanzar el lado de Pique, aunque vio de inmediato que no había nada que hacer por él. El alfiler había penetrado profundamente, y sus ojos ya tenían la mirada fija de la muerte. Se arrodilló a su lado con cuidado, tomando nota de cada detalle, mientras las otras mujeres se agrupaban en varios estados de shock y horror. No toquen nada, dijo con firmeza, su voz cortando la conmoción general. Esto es un asunto para la policía ahora. La señora Bantry, que había recuperado la compostura más rápidamente que las demás, se apresuró al teléfono en la pequeña oficina del salón. En cuestión de minutos, se escucharon las sirenas que se acercaban, y pronto la voluminosa figura del inspector Slack llenó la puerta. ¿Otro accidente, señorita Marple?, preguntó Slack con resignación mientras observaba la escena. Me parece que estas reuniones suyas se están convirtiendo en asuntos bastante peligrosos. La señorita Marple no dijo nada, pero sus ojos agudos ya estaban examinando los detalles que Slack sin duda pasaría por alto. La prensa de colchas claramente había sido volcada desde su posición cerca de la mesa de corte, pero había algo en su lugar de descanso final que le resultaba extraño. El cable eléctrico yacía estirado en el suelo, desconectado de la toma de la pared. Más interesante aún, la caja de fusibles eléctricas estaba abierta cerca del panel del interruptor principal. Alguien claramente había estado manipulando los fusibles, y la señorita Marple pudo ver nuevos rasguños alrededor del interruptor que sugerían una actividad reciente. Pero fue la marca de tiza en la puerta de la caja de fusibles lo que realmente captó su atención. Una delgada línea de tiza azul, apenas visible a menos que uno supiera dónde mirar, marcaba el borde de la puerta metálica. Era el tipo de tiza que se usa para marcar alteraciones en prendas de lana, y no tenía razón alguna para estar cerca de un panel eléctrico. La señorita Marple observó al grupo reunido, notando sus diversas reacciones a la tragedia. La señora Crawford estaba congelada por el asombro, su rostro pálido y sus manos temblorosas. La señorita Moss se había retirado a la esquina más alejada del pasillo y lloraba en silencio en su pañuelo. La señora Chilton estaba derrumbada en su silla, abanicándose dramáticamente con un trozo de tela. Trágico accidente, pronunció Slack tras un examen superficial de la escena. El pobre hombre debe haber estado ajustando la prensa cuando se apagaron las luces. Perdió el equilibrio en la oscuridad y derribó todo sobre sí mismo. El alfiler en su garganta probablemente salió de su boca. Los sastres siempre sostienen alfileres entre los dientes mientras trabajan. La señorita Marple abrió la boca para señalar varios defectos en esta teoría,
pero luego pensó mejor. Slack era conocido por su falta de voluntad para considerar explicaciones alternativas en accidentes aparentemente simples, y sospechaba que cualquier observación sería descartada como fantasías de una solterona anciana. En cambio, se limitó a memorizar cada detalle de la escena antes de que la policía lo perturbara más. La posición del cuerpo de Pique, el ángulo de la prensa caída, la marca de tiza en la puerta de la caja de fusibles, y lo más importante, las huellas que eran claramente visibles en la capa ligera de polvo que cubría el piso cerca del panel eléctrico. Observó al menos 3 conjuntos diferentes de impresiones. Los pícaros brogues de Pique eran fáciles de identificar, pero también estaban las marcas de los zapatos más pequeños, un par con los tacones cubanos distintivos que la señora Chilton favorecía, y otro set que parecía pertenecer a alguien con zapatos bajos del tipo usado por maestras y otras mujeres profesionales. Cuando la policía comenzó su investigación y las mujeres fueron interrogadas sobre su paradero durante el breve apagón, la señorita Marple se encontró pensando en la secuencia de eventos que habían llevado a la muerte de Pique. La falla eléctrica había sido demasiado conveniente, demasiado perfectamente cronometrada para ser simplemente una coincidencia. Alguien había interferido deliberadamente con los fusibles, hundiendo el pasillo en la oscuridad precisamente en el momento en que Pique era más vulnerable. ¿Pero quién? Y, lo que es más importante, ¿por qué? Pique había sido un vendedor ambulante, ciertamente, pero parecía lo suficientemente inofensivo. ¿Qué podría haber hecho para provocar una respuesta tan violenta? Mientras observaba al inspector Slack dirigir la retirada del cuerpo de Pique, la señorita Marple reflexionó que esto no fue un accidente. A pesar de la conclusión oficial, alguien en su pequeño grupo había planeado y ejecutado un asesinato a sangre fría, utilizando la abeja acolchada como cobertura para su crimen. La pregunta que quedaba era, ¿cuál de ellos tenía el conocimiento, la oportunidad y, lo más importante, el motivo para matar a Graham Pique? ¿Y estarían satisfechos con una sola víctima? ¿O fue esto simplemente el comienzo de algo aún más siniestro? La marca de tiza azul en la puerta de la caja de fusibles parecía brillar en su memoria como un faro, señalando hacia los secretos que alguien estaba muy decidido a mantener ocultos. La mañana siguiente a la trágica muerte de Graham Pique amaneció clara y brillante, un contraste cruel con el sombrío estado de ánimo que se había asentado sobre St. Mary Mead. El ayuntamiento permanecía sellado por la cinta policial, y la abeja acolchada había sido pospuesta indefinidamente, dejando a los participantes reunirse en pequeños grupos inquietos en la sala de té para discutir los impactantes eventos de la noche anterior. La señorita Marple llegó temprano, como era su costumbre, y encontró a la señora Bantry ya sentada en su mesa habitual cerca de la ventana. El semblante normalmente alegre de Dolly estaba nublado con preocupación, y apenas levantó la vista cuando la señorita Marple se acomodó en la silla opuesta. «No puedo dejar de pensar en eso, Jane», dijo sin preámbulo. «Ese pobre hombre, aplastado bajo esa terrible máquina. Y pensar que todos estábamos allí cuando sucedió». La señorita Marple asintió con simpatía, aunque su mente estaba ocupada con preocupaciones bastante diferentes que la mera compasión por el fallecido. Había pasado una noche inquieta, teniendo en cuenta las diversas anomalías que había observado, y estaba cada vez más convencida de que el veredicto de muerte accidental del inspector Slack era lamentablemente inadecuado. El inspector Slack parecía satisfecho de que fue simplemente un accidente trágico, observó suavemente, tanteando el terreno de la opinión pública. La señora Bantry resopló con escepticismo. El inspector Slack no reconocería un acto deliberado si le mordiera la nariz. Había algo demasiado conveniente en ese fallo eléctrico, si me preguntas. Antes de que la señorita Marple pudiera responder, la puerta de la sala de té se abrió para admitir a la señora Crawford, quien lucía demacrada y mucho mayor que sus años. Se movió con lentitud hacia su lugar habitual, claramente aún afectada por los eventos de la noche anterior. «Señora Crawford», dijo la señorita Marple con gentileza, «no pude evitar notar ayer que parecía bastante molesta por su tela faltante. ¿Había algo particularmente especial en esa pieza, más allá de su obvia belleza?» Las manos de la señora Crawford se endurecieron alrededor de su taza. Lo era, bueno, era bastante valiosa, en realidad. No solo sentimentalmente, sino también financieramente. Esa impresión de Liberty en particular es bastante rara, y la había estado guardando para un proyecto muy especial. «Ya veo. ¿Y no tiene idea de qué pudo haber sido de ella?» Antes de que la señora Crawford pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente para admitir a la señorita Moss y a la señora Chilton, ambas pálidas y demacradas. Se acercaron a la mesa vacilantes, buscando claramente consuelo en la compañía, aunque inseguras de su bienvenida. «Por favor, siéntense», dijo la señora Bantry amablemente.
Todos necesitamos compañía esta mañana. A medida que el grupo se acomodaba alrededor de la mesa ampliada, la señorita Marple aprovechó la oportunidad para observar a cada mujer más de cerca. La señorita Moss parecía particularmente angustiada, sus ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. Mientras que la señora Chilton hacía un esfuerzo visible por mantener su compostura extravagante habitual. Supongo que la policía querrá volver a interrogarnos a todas, dijo la señora Chilton con brillo forzado. Un asunto tan terrible. El pobre señor Pique parecía un hombre tan inofensivo. Las cejas de la señorita Marple se elevaron ligeramente ante esa evaluación. En su experiencia, los vendedores ambulantes rara vez eran tan inofensivos como parecían. Y Pique le había parecido un hombre con más que simples intereses comerciales. ¿Alguna de ustedes conocía al señor Pique antes de esta semana? Preguntó casualmente. Hubo un momento de silencio. Luego, la señorita Moss habló en voz baja. Nunca lo había visto antes del lunes. Pero parecía saber mucho sobre telas y costura. Más que la mayoría de los hombres, habría dicho. La señora Crawford asintió lentamente. Ciertamente estaba bien informado, y parecía bastante interesado en mi colección de materiales antiguos. Tal vez más interesado de lo necesario para fines comerciales. La señorita Marple archivó esa observación para futuras referencias. Noté que tiene una hermosa caja de botones en su estación de trabajo. Una verdadera pieza de antigüedad, me imagino. Una expresión extraña cruzó el rostro de la señora Crawford. Sí, perteneció a mi abuela. Incrustaciones de nácar. Bastante valiosa por derecho propio. Siempre la mantengo cerrada con llave cuando no la uso. Muy prudente, murmuró la señorita Marple. Hoy en día, no se puede ser demasiado cuidadoso con los objetos de valor. La señora Chilton se removió incómoda en su silla. Hablando de objetos de valor, ¿alguien vio mi bolso anoche? Me imagino que me lo devolverán una vez que la policía termine con su examen. Señora Crawford, dijo vacilante, me temo que tengo algo bastante vergonzoso que admitir. Ayer por la tarde tomé prestadas sus tijeras de oro sin pedir permiso. Las necesitaba para cortar un poco de fieltro, para un pequeño proyecto en el que estaba trabajando. Un juguete para uno de los niños de la escuela. La señora Crawford parecía sorprendida. ¿Mis tijeras? Pero pensé que las había puesto en mi caja de costura. ¿Está segura? Lo estoy. Las elegantes tijeras doradas, como un tallo delicado, brillando en la luz de la mañana. Las tuve conmigo toda la tarde después de cortar el fieltro. Este intercambio provocó una reacción inmediata. ¿Cómo podrían haber estado en el bolsillo del señor Pique? La señorita Marple se encontró pensando rápidamente. 2 pares de tijeras, una prestada, y una encontrada en el cuerpo. Era el tipo de detalle que el inspector Slack sin duda descartaría como mera coincidencia. Pero en la experiencia de la señorita Marple, las coincidencias en los casos de asesinato eran sorprendentemente raras. Señora Crawford, dijo pensativamente, ¿por casualidad tiene más de un par de esas tijeras en particular? La señora Crawford negó con la cabeza, lentamente. No, solo el único par. Eran de mi abuela, bastante únicas en su diseño. Luego, dijo la señorita Marple con una satisfacción tranquila, tenemos un problema muy interesante, porque a menos que la señorita Moss esté equivocada por tener las tijeras en su poder, parecería que alguien tuvo problemas considerables para colocar un par idéntico en el bolsillo del señor Pique. Las implicaciones de esta observación colgaban en el aire como un desafío, y la señorita Marple podía ver que el entendimiento comenzaba a amanecer en las caras alrededor de la mesa. Alguien había planeado la muerte de Pique con mucho cuidado, y las tijeras plantadas estaban claramente destinadas a implicar a uno de su pequeño grupo en el crimen. La pregunta era, ¿cuál de ellos estaba destinado a asumir la culpa, y por qué? Por la tarde, el inspector Slack había acordado, a regañadientes, permitir a los participantes de los acolchados recuperar sus pertenencias personales del ayuntamiento, aunque dejó en claro que esta concesión se otorgaba con considerable renuencia. La señorita Marple, acompañada por la señora Bantry, llegó para encontrar el salón que se veía extrañamente desolado, con su cinta policial y contornos de tiza marcando la escena de la tragedia. Eso sí, no molesten nada, advirtió Slack mientras desbloqueaba la puerta. Esta sigue siendo una escena del crimen, incluso si fue solo un accidente desafortunado. No quiero que ninguna de ustedes, damas, reorganice las cosas que se adapten a su fantasía. La señorita Marple murmuró su acuerdo, mientras reflexionaba en privado que la definición de escena del crimen de Slack era bastante más limitada que la suya. Cuando entraron en el pasillo,
Inmediatamente notó que alguien había perturbado las cosas desde la noche anterior. El vadeo que se había dispersado cuando cayó la prensa de la colcha se había barrido parcialmente, aunque quedaban varias piezas grandes donde habían caído. La señora Crawford se movió directamente hacia su estación de trabajo, con una manera algo agitada. «Espero que mi caja de botones todavía esté segura», murmuró, tocando con la pequeña llave que llevaba en una cadena alrededor de su cuello. «Contiene algunas piezas bastante valiosas que pertenecen a mi abuela». La señorita Marple se colocó donde podía observar tanto las acciones de la señora Crawford como el área donde se había encontrado el cuerpo de Pique. El contorno de la tiza parecía marcado, y de alguna manera, acusativo a la luz de la tarde. Se encontró estudiando el piso circundante con especial atención. Fue entonces cuando los notó, las huellas en el vadeo que se habían dispersado por el piso durante el incidente. El bateo de algodón había actuado como nieve, preservando un registro claro de quien se había movido durante los momentos cruciales cuando las luces estaban apagadas. «Señora Bantry», dijo en voz baja, «¿le importaría buscar mis gafas de lectura de mi bolso? Parece que las he dejado en el compartimento principal». Mientras Dolly hurgaba obedientemente a través del bolso, la señorita Marple se arrodillaba cuidadosamente junto a la pieza de vadeo más grande, teniendo cuidado de no perturbar la evidencia que Slack había pasado por alto tan descuidadamente. Las huellas eran notablemente claras, presionadas en el bateo de algodón suave con suficientes detalles para distinguir entre diferentes tipos de zapatos. El primer conjunto de impresiones fue fácil de identificar, los brogues pesados de Pique, talla 10 u 11, que conducían desde el área cerca de la caja de fusibles eléctricas hacia el lugar donde había caído la prensa. Las huellas mostraban una marcha apresurada, algo inestable, como si su dueño se hubiera movido rápidamente en la oscuridad. Pero, superpuesto con las impresiones de Pique, había otro conjunto que hizo que las cejas de Miss Marple se levantaran de interés. Estos eran mucho más pequeños, con la forma distintiva de los tacones cubanos, inequívocamente los zapatos que la señora Chilton había estado usando la noche anterior. Las huellas demostraban que se había movido de algún lugar cerca del área de trabajo principal hacia la caja de fusibles, y luego nuevamente. Sin embargo, lo más intrigante de todo fue un tercer conjunto de impresiones que se alejaban de la perturbación principal hacia la esquina más alejada del pasillo. Estos fueron hechos por zapatos planos del tipo práctico, favorecidos por las amantes escolares y otras mujeres profesionales. Las huellas conducían directamente hacia la pequeña puerta que conectaba el pasillo con la sacristía de la iglesia. La señorita Marple se enderezó lentamente, su mente funcionando rápidamente. 3 conjuntos de huellas, 3 destinos diferentes durante el periodo crucial del apagón, Pique moviéndose hacia su muerte, la señora Chilton aparentemente visitando la caja de fusibles, y alguien más, casi con certeza la señorita Moss, dado el estilo de zapatos, dirigiéndose hacia la sacristía. «Las encontré, querida», dijo la señora Bantry, acercándose con las gafas de lectura. «Estás estudiando el piso con bastante atención. ¿Has visto algo?» «De hecho, tengo», respondió la señorita Marple en voz baja, aceptando las gafas y colocándolas cuidadosamente en su nariz. «Dime, Dolly, ¿qué haces de estas impresiones en el vadeo?» La señora Bantry miró el bateo de algodón disperso con interés. «Bien cielos, Jane. Esas parecen huellas. Muy claras, también». «Precisamente», dijo la señorita Marple. «Y cuentan una historia muy interesante sobre quién se estaba moviendo cuando se apagaron las luces». En ese momento, la voz de la señora Chilton sonó desde el otro lado del pasillo. «Yo digo, ¿alguien ha visto mi bolso? Estoy bastante segura de que lo dejé en mi estación de trabajo ayer». La señorita Marple y la señora Bantry intercambiaron miradas. La señora Chilton estaba parada junto a su máquina de coser, mirando a su alrededor con lo que parecía ser una confusión genuina. Su área de trabajo había sido perturbada durante la investigación policial, con tela y nociones dispersas por algún desorden. «¿Estás segura de que lo dejaste allí?», preguntó la señora Crawford, levantando la vista de su propia búsqueda. «Tal vez lo llevaste contigo cuando te moviste durante la noche». Había algo en el tono de la señora Crawford que sugería más que un interés casual en los movimientos de la señora Chilton. La señorita Marple notó el intercambio con aprobación. No era la única que había observado la importancia de las diversas huellas. Pensó que este era un momento oportuno para probar su teoría. «Señorita Moss», dijo amablemente, «¿fue usted quien fue hacia la sacristía anoche?» «Fui a la sacristía para buscar algunos libros de himnos». Todos los ojos se volvieron hacia la joven maestra de escuela, que continuó con una vergüenza obvia. «Sé que suena bastante extraño, pero había estado buscando inspiración para mi diseño cuadrado de colchas,
y recordé ver algunas hermosas letras iluminadas en la vieja colección himnal. Cuando se apagaron las luces, pensé que podría ser una buena oportunidad para mirar sin problemas los libros, en la oscuridad. ¿Estabas en la sacristía?, preguntó la señorita Marple suavemente. Solo unos minutos. Acababa de encontrar el himnario que estaba buscando cuando escuché la conmoción desde el pasillo. Regresé de inmediato, por supuesto. El inspector Slack, que había estado parado cerca de la puerta, luciendo aburrido, repentinamente mostró interés. Aquí, ahora, señorita Moss. No mencionó nada de esto cuando la cuestioné anoche. La señorita Moss parecía aún más incómoda. Bien, parecía bastante trivial frente a tal tragedia, y tenía miedo de que pensara que era extraño que hubiera dejado el pasillo en absoluto. ¿Extraño? La voz de Slack había adquirido un tono más oficial. Yo diría que fue más que extraño, señorita. Estaba fuera del grupo principal durante el tiempo en que ocurrió el accidente. Eso la convierte en lo que llamamos una persona de interés. La señorita Marple pudo ver que la situación se estaba deteriorando rápidamente. La limitada imaginación de Slack claramente lo llevaba hacia la conclusión de que la ausencia de la señorita Moss durante el periodo crucial la hacía sospechosa automáticamente, independientemente de su explicación. Inspector, intervino ella sin problemas. Me pregunto si ha tenido la oportunidad de examinar la caja de fusibles eléctricas más de cerca. Ayer noté que la puerta estaba abierta y parecía haber algún tipo de marca. Slack parecía molesto por la interrupción. ¿La caja de fusibles? ¿Y eso? Obviamente, alguien intentó arreglar los fusibles cuando se apagaron las luces. Respuesta perfectamente natural, de hecho. Pero la marca que observé fue bastante inusual. Parecía ser tiza azul, del tipo utilizado por el sastre para marcar ghoul. Esta observación tuvo un efecto inmediato y dramático en el grupo ensamblado. La señora Chilton se volvió bastante pálida, mientras que la señora Crawford parecía perpleja. La señorita Moss simplemente miró a la señorita Marple con algo que se acercaba a la admiración. ¿Tiza de sastre?, repitió lentamente Slack, sus procesos mentales limitados obviamente luchando por comprender el significado. Sí. Algo extraño de encontrar en un panel eléctrico en un ayuntamiento, ¿no cree? Uno podría pensar que alguien había marcado la caja de fusibles deliberadamente, tal vez para localizarla rápidamente en la oscuridad. Las implicaciones de esta sugerencia colgaban en el aire como una espada de Damocles. Si alguien hubiera causado deliberadamente la falla eléctrica, entonces la muerte de Pique no fue un accidente. Y si no fue un accidente, entonces alguien en su pequeño grupo fue culpable de asesinato. La señorita Marple miró a las tres mujeres, observando sus diversas reacciones a su revelación. La angustia de la señora Chilton era obvia. La señora Crawford parecía desconcertada, y la señorita Moss parecía estar pensando furiosamente. Las huellas en el vadeo contaban su propia historia, pero la señorita Marple empezaba a sospechar que la verdad era más compleja de lo que sugerían esos rastros claros. De hecho, alguien había planeado la muerte de Pique con mucho cuidado. Pero la pregunta de quién, y por qué, se mantenía tentadoramente fuera de su alcance. Una cosa, sin embargo, era cada vez más clara. La abeja acolchada había proporcionado la cobertura perfecta para un asesinato muy inteligente, y el asesino aún estaba entre ellos. La señorita Marple siempre había sido una mujer de hábitos metódicos, y esa noche la encontró tomando su caminata habitual por la aldea, a pesar de los inquietantes eventos de los últimos días. El aire otoñal era crujiente y claro, con una luna llena que arrojaba largas sombras a través del cementerio mientras se dirigía por los caminos familiares. Fue durante esta tranquila caminata que se encontró con el sargento Lake, el subordinado más perceptivo del inspector Slack, que estaba de pie cuidadosamente cerca de la puerta de la iglesia. «Buenas noches, señorita Marple», dijo Lake, tocando su gorra respetuosamente. «Bastante tarde para caminar, ¿no? Encuentro que el aire de la tarde me ayuda a pensar, sargento», respondió la señorita Marple con una sonrisa suave. «Y ha habido mucho en lo que pensar últimamente, ¿no cree?». Lake asintió gravemente. «De hecho, debo confesar, señorita Marple, que no estoy del todo satisfecho con la conclusión del inspector sobre la muerte del señor Pique. Hay varios aspectos del caso que, bueno, parecen bastante convenientes para un accidente simple». La señorita Marple se iluminó de interés. «Oh, ¿qué tipo de aspectos, si no le importa que pregunte?» «Ese asunto sobre el fallo eléctrico, por ejemplo. He examinado la caja de fusibles. Está claro que alguien la ha interferido. El patrón de perturbación sugiere un intento de reparación,
¿O algo más? Tengo una teoría sobre este caso, pero necesito verificar ciertos hechos antes de poder presentarlos a mi superior. Un sonido. Oculto entre los bancos de la iglesia, junto al sargento Lake, la señorita Marple se adelantó ligeramente, sus agudos ojos esforzándose por identificar al visitante nocturno a través de la penumbra. Asegurándose de que todo estaba bien, comenzó a subir la estrecha escalera de madera hacia el desván. La señorita Marple y el sargento Lake se presionaron más profundamente en las sombras cuando la señorita Moss entró en la cámara superior. La joven se dirigió directamente hacia un rincón oscuro donde algo había sido cuidadosamente oculto detrás de una pila de viejos himnarios. Lo que recuperó hizo que la respiración de la señorita Marple se atascara en su garganta. Era un pequeño bloque de colchas, tal vez de 12 pulgadas cuadradas, trabajado completamente en la distintiva tela de peony azul que había desaparecido de la canasta de la señora Crawford. Pero esto no era un acolchado ordinario. El trabajo era exquisito, con pequeñas y perfectas puntadas que hablaban de horas de labor minuciosa. La señorita Moss sostuvo el bloque bajo su linterna, examinándolo con el ojo crítico de una perfeccionista. La señorita Marple podía ver ahora que la tela mostraba unas iniciales bordadas en hilo plateado, S y G, entrelazadas en un elaborado monograma dentro de un borde de delicadas flores. Mientras observaban, la señorita Moss de repente comenzó a llorar, abrazando el bloque de colchas contra su pecho como si fuera infinitamente precioso. Sus lágrimas caían en silencio, pero copiosamente, y sus hombros se sacudían con sollozos reprimidos. «Oh, Graeme», susurró a la oscuridad, su voz quebrándose de emoción. «¿Por qué tuvo que terminar así? Prometiste que estaríamos juntos. Prometiste que me alejarías de todo esto». La señorita Marple sintió una punzada de simpatía por la obvia angustia de la joven, pero sus instintos detectivescos la mantuvieron alerta a cada palabra y gesto. Esto era claramente mucho más que un caso de tela robada. Había habido una relación entre la señorita Moss y Graham Pike, una relación que había permanecido oculta para los demás participantes de la abeja acolchada. La señorita Moss continuó hablando al bloque de colchas en silencio, sus palabras saliendo en fragmentos rotos. Dijiste que necesitabas la tela para tu comprador en Londres. Dijiste que nos daría suficiente dinero para comenzar de nuevo, en un lugar nuevo. Pero entonces, querías que robara más, ¿no? Hizo una pausa, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Nunca debería haberte escuchado. La señorita Marple intercambió una mirada significativa con el sargento Lake, ambos reconociendo la importancia de lo que estaban escuchando. Nunca te importé de verdad, ¿verdad? La señorita Moss preguntó al bloque de colchas, mientras nuevas lágrimas fluían por sus mejillas. Solo era útil para ti porque podía moverme libremente entre las mujeres, porque podía observar sus posesiones e informarte sobre lo que podría valer la pena. La joven enrolló cuidadosamente el bloque de colchas y lo metió dentro de su abrigo. La señorita Marple se dio cuenta de que se estaba preparando para irse, y se preguntó si deberían rebelarse o continuar observando. La decisión fue tomada por ellos cuando la señorita Moss habló de nuevo, esta vez dirigiéndose a la oscuridad que la rodeaba. «Sé que están ahí», dijo en voz baja. «Escuché que subían las escaleras después de mí. También podrían mostrarse». La señorita Marple y el sargento Lake salieron de su escondite con tanta dignidad como las circunstancias permitieron. La señorita Moss los observó acercarse con una curiosa mezcla de alivio y resignación. «Supongo que escucharon todo», dijo simplemente. «Suficiente», respondió la señorita Marple con suavidad. «Suficiente para entender que el señor Pike no era el hombre que parecía ser, y que te había colocado en una posición muy difícil». La señorita Moss asintió, mientras nuevas lágrimas se derramaban por sus mejillas. «Me prometió mucho, amor, aventura, una vida lejos de este pequeño pueblo donde no pasa nada. Era tan tonta al creerle. Estaba sola», dijo la señorita Marple con compasión, y él fue hábil para explotar esa soledad. «Pero señorita Moss, hay una cosa que debo preguntarte. ¿Mataste a Graham Pike?» La pregunta colgaba en el aire entre ellas como una presencia física. La señorita Moss miró directamente a los ojos de la señorita Marple mientras respondía. «No», dijo con firmeza. «No lo maté, aunque debo confesar que al final lo había odiado por lo que me había hecho, por lo que me había convertido. Pero no lo maté». La señorita Marple estudió el rostro de la joven a la luz de la linterna, leyendo la verdad en él con la habilidad nacida de una larga experiencia en la evaluación de la naturaleza humana. La señorita Moss decía la verdad. No había asesinado a Pike, pero claramente sabía más sobre su muerte de lo que había revelado. Entonces, ¿quién lo hizo?
Preguntó en voz baja el sargento Lake. La señorita Moss miró de uno a otro de sus interrogadores, con expresión perturbada. Creo que, dijo lentamente, creo que deben preguntarle a la señora Chilton sobre su pasado en Londres, y por qué realmente vino a St. Mary Mead. Con esa declaración críptica, se giró y comenzó a descender la estrecha escalera, dejando a la señorita Marple y al sargento Lake contemplando las nuevas complejidades que acababan de sumarse a un caso ya desconcertante. La mañana siguiente a las revelaciones en la sacristía, encontró a la señorita Marple en un estado de ánimo contemplativo mientras regresaba al ayuntamiento. El sargento Lake había organizado que el edificio se abriera temprano, supuestamente para permitir que los participantes recuperaran pertenencias personales, pero la señorita Marple sospechaba que él tenía sus propias razones para querer examinar la escena más a fondo. El salón parecía diferente a la luz de la mañana clara, menos siniestro que durante su visita anterior. El contorno de tiza que marcaba el último lugar de descanso de Pique seguía visible en el suelo de madera, pero la señorita Marple encontró su atención atraída por otros detalles que no había tenido oportunidad de examinar detenidamente. Sargento Lake, dijo pensativa, me pregunto si podría complacer la curiosidad de una anciana sobre algo que me ha estado molestando desde la noche del incidente. Lake levantó la vista de su examen de la caja de fusibles eléctricos, donde había estado documentando cuidadosamente las marcas de tiza que el inspector Slack había ignorado tan descuidadamente. Por supuesto, señorita Marple. ¿Qué aspecto particular le preocupa? La prensa de colchas en sí. Entiendo que se calentó cuando cayó, lo que explicaría las marcas de quemaduras en el bateo que estaba disperso, pero me pregunto sobre el momento de ese calentamiento. Lake asintió, comprendiendo. Un punto excelente. Echemos un vistazo más de cerca, ¿le parece? Juntos se acercaron a la pesada prensa de hierro, que la policía había apartado, pero que permanecía en el área general donde había ocurrido la tragedia. La señorita Marple se arrodilló cuidadosamente junto a la máquina, examinando cada detalle con experiencia. La prensa era de hecho una pieza antigua, con una base de hierro fundido sustancial y una placa superior pesada que podía calentarse para aplanar y presionar costuras en telas gruesas. Un cable eléctrico largo se deslizaba desde la base hasta una toma de corriente en la pared, cerca del área de cocina. ¿Puedo? Preguntó la señorita Marple, señalando la máquina. Lake asintió con aprobación. La señorita Marple colocó cuidadosamente su mano cerca de la placa de la prensa. Como había sospechado, el metal estaba completamente frío, no mostraba calidez residual, a pesar de haber sido desconectado menos de 12 horas antes. ¡Qué interesante!, murmuró, y dirigió su atención a los bateos dispersos por el área. Varias piezas mostraban marcas de quemaduras distintas, parches marrones donde el metal caliente había tocado el algodón durante la caída de la prensa. Sargento, dijo lentamente, si esta prensa hubiera estado lo suficientemente caliente como para quemar el algodón cuando cayó, seguramente conservaría algo de calor incluso ahora. El hierro fundido mantiene el calor durante muchas horas, especialmente una pieza tan sustancial. Incluso enfriándose toda la noche, debería haber algo de calidez residual detectable. La señorita Marple se puso de pie, sacudiendo el polvo de sus faldas mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Esto sugería que la prensa se calentó antes en la noche, luego se dejó enfriar antes del incidente, o más precisamente, antes de que fuera empujada. Fue colocada cuidadosamente sobre el bateo, y luego se hizo que cayera. ¿Me permite examinar el cable eléctrico más de cerca?, preguntó. Lake asintió nuevamente. La prensa estaba conectada cuando cayó, confirmó, pero su temperatura actual indica que la calefacción ocurrió en algún momento antes del incidente real. Señora Crawford, dijo la señorita Marple con simpatía, ¿puede ayudarnos con un pequeño asunto? Usted mencionó que solo usted y la señora Chilton tenían acceso a las conexiones eléctricas de la prensa. ¿Eso sigue siendo cierto? Sí, respondió la señora Crawford. Yo tengo la llave del armario donde está el enchufe principal, y la señora Chilton trajo un cable de extensión para su máquina de coser. Ella fue la única otra persona que manejó esos arreglos eléctricos. La señorita Marple asintió pensativamente, y durante la sesión de la tarde, notó si alguien mostró un interés particular en la prensa o su funcionamiento. La señora Crawford reflexionó. Bueno, el señor Pique estaba muy entusiasmado con demostrar su uso. Parecía muy informado sobre los tiempos de calentamiento y las temperaturas adecuadas. Y la señora Chilton hizo varias preguntas sobre los requisitos eléctricos. ¿Qué tipo de preguntas? Cosas técnicas principalmente, cuánto tiempo tardaba en calentarse,
si el cable era lo suficientemente largo para alcanzar distintas posiciones en el salón, ese tipo de cosas. Sargento Lake y la señorita Marple intercambiaron miradas significativas. El interés de la señora Chilton en los aspectos técnicos de la prensa comenzaba a parecer menos inocente y más calculado. ¿Dónde está la señora Chilton esta mañana?, preguntó casualmente la señorita Marple. Preferiría verla aquí, recogiendo sus pertenencias. La señora Crawford pareció incómoda. Creo que puede haber salido del pueblo. Su arrendador mencionó que liquidó su cuenta anoche y partió temprano esta mañana. Dijo algo sobre negocios urgentes en Londres. Esta información cayó como una bomba. La señorita Marple sintió que su pulso se aceleraba. Una partida repentina, justo después de una investigación por asesinato, rara vez era una coincidencia. ¿Se llevó todas sus pertenencias?, preguntó el sargento Lake con interés profesional. Hasta donde yo sé, aunque dejó su máquina de coser. Dijo que era demasiado pesada para transportarla y que ya no la necesitaba. La señorita Marple se dirigió de inmediato a la estación de trabajo abandonada de la señora Chilton. La máquina de coser eléctrica se quedó en silencio y, de alguna manera, su precisión mecánica contrastaba notablemente con los artículos trabajados que la rodeaban. Ella la examinó con cuidado, señalando nuevamente los hilos azules que aún se aferraban a varias partes del mecanismo. Pero fue lo que encontró debajo de la máquina lo que realmente captó su atención. Una pequeña caja de cuero, evidentemente olvidada en la apresurada partida de la señora Chilton, yacía parcialmente oculta bajo la estación de trabajo. Miss Marple la recuperó cuidadosamente y la abrió, revelando una colección de artículos que contaban una historia muy interesante. Dentro del estuche había varias cartas, escritas con una letra masculina en negrita y firmadas por Pique. La correspondencia pintaba una imagen de chantaje y coerción que hizo que la sangre de Miss Marple se enfriara. Deudas de Londres, leyó Miss Marple en voz alta desde una de las cartas. Es lamentable que sus acreedores sean tan persistentes, mi querida Dodd. Pero, como mencioné, un pequeño favor en relación con ciertas telas valiosas podría resolver sus dificultades, permanentemente. El sargento Lake miró por encima del hombro de Miss Marple mientras continuaba leyendo. Las cartas revelaban una campaña sistemática de presión, con Pique aumentando gradualmente sus demandas, a medida que la señora Chilton se involucraba más y más en sus actividades criminales. Mira esta, dijo Lake, señalando una carta fechada apenas 2 días antes de la muerte de Pique. Amenaza con exponer toda su situación en Londres, a menos que ella coopere con algo llamado Operación Crawford. La comprensión de Miss Marple del caso se estaba acercando a la totalidad. Pique no había estado simplemente robando tela. No. Estaba planeando algo mucho más ambicioso que involucraba a la propia señora Crawford. La tela de peonía azul que faltaba había sido simplemente el comienzo de un esquema mucho más amplio. Señora Crawford, dijo Miss Marple gentilmente, creo que el señor Pique pudo haber planeado obligarla a firmar algún tipo de acuerdo. Tal vez, en relación con su colección de telas, o con sus conexiones en el comercio de textiles antiguos. La señora Crawford parecía genuinamente desconcertada. Bueno, él mencionó varias veces que le gustaría discutir un acuerdo de suministro a largo plazo. Parecía bastante insistente en que nos reuniéramos en privado para hablar de los términos. Miss Marple asintió, con una sombría satisfacción. El patrón se estaba volviendo claro. Pique había planeado utilizar a la señora Chilton para crear un accidente que habría eliminado a la señora Crawford, después de obligarla a firmar lo que él necesitaba. Pero algo salió mal con su plan. Pique se convirtió en el objetivo, en lugar del autor. ¿Había sido víctima de su propio chantaje, o fue su muerte el resultado de un plan que se le escapó de las manos a otra persona? Miss Marple comenzaba a sospechar que la marca de tiza azul en la puerta de la caja de fusibles no era la única evidencia del pasado profesional de la señora Chilton que resultaría crucial para resolver este enigma cada vez más complejo. La tarde llevó al inspector Slack al ayuntamiento en un estado de considerable agitación. La noticia de la partida repentina de la señora Chilton le había llegado por canales oficiales, y claramente luchaba por reconciliar este hecho con su teoría favorita de muerte accidental. Sargento Lake, anunció al irrumpir por la puerta. Quiero que encuentren a la señora Chilton y la traigan de inmediato para interrogarla. Huir así la hace parecer culpable como el pecado. Miss Marple, que había permanecido en el pasillo para ayudar con el continuo examen de la evidencia, levantó la vista de su cuidadoso estudio de la correspondencia de Pique. ¿Culpable de qué, exactamente, inspector? La cara de Slack se contrajo ligeramente. Bueno,
Si resulta que esto no fue un accidente después de todo. Obviamente, ella es nuestra principal sospechosa. Todo ese asunto con las conexiones eléctricas, y ahora desaparece en medio de la noche. De hecho, concordó Miss Marple suavemente. Aunque me pregunto si podríamos considerar la posibilidad de que la culpa de la señora Chilton se encuentre en una dirección bastante diferente de lo que inicialmente podríamos suponer. Antes de que Slack pudiera responder a esta observación críptica, Miss Marple extendió las cartas de pique sobre la estación de trabajo, en orden cronológico. Inspector, creo que estos documentos cuentan una historia bastante esclarecedora sobre la verdadera naturaleza del negocio del señor Pique en St. Mary Me. Mientras Slack examinaba, a regañadientes, la correspondencia, Miss Marple comenzó a reconstruir los eventos que llevaron a la muerte de Pique. Su voz asumió la cadencia pausada de quien ha pensado cada detalle de un rompecabezas complejo. El señor Pique no era simplemente un comerciante de telas. Era un hombre astuto, especializado en identificar mujeres mayores con valiosas colecciones. Su método consistía en establecerse como un comerciante legítimo, ganarse su confianza, y luego persuadirlas gradualmente para que se separaran de sus artículos más preciados, por muy debajo de su verdadero valor. El sargento Lake asintió con comprensión. Y la señora Crawford, con su colección de telas victorianas, era su objetivo previsto. Precisamente. Pero el esquema de Pique requería un cómplice interno. Alguien que pudiera observar de cerca las posesiones de la señora Crawford, e informar sobre su valor y accesibilidad. La señora Chilton era ideal para ese propósito, habiéndose establecido como miembro activo en el grupo de costura. Miss Marple se acercó a la máquina de coser abandonada, pasando sus dedos por su carcasa de metal. Pero la señora Chilton no era una colaboradora dispuesta. Pique había descubierto algo sobre su pasado, dificultades financieras en Londres que la hacían vulnerable al chantaje. Él forzó su cooperación, amenazando con exponerla. El inspector Slack comenzaba a seguir la lógica, aunque su expresión dejaba claro que no le gustaba abandonar su teoría de accidente. Entonces dice que Chilton trabajaba con Pique para robar a la señora Crawford. Inicialmente, sí, pero las demandas de Pique se volvieron cada vez más elaboradas y peligrosas. El robo de la tela de peonía azul fue simplemente una prueba. Pique quería asegurarse de que la señora Chilton pudiera, y lo haría, seguir sus instrucciones, sin importar sus sentimientos personales sobre las víctimas. Miss Marple hizo una pausa en su reconstrucción, y volvió a examinar la marca de tiza en la caja de fusibles. La línea azul parecía burlarse de ellos, testimonio silencioso de una planificación meticulosa. El objetivo final de Pique era mucho más ambicioso que el simple robo, continuó. Su intención era organizar un accidente que eliminara a la señora Crawford, después de que ella firmara los documentos necesarios, transfiriendo la propiedad de toda su colección a él. La pesada prensa de acolchado era el arma perfecta, lo suficientemente letal, pero plausiblemente accidental si se colocaba de manera oportuna. El grupo reunido escuchaba con horror fascinado. La señora Crawford, en particular, parecía aturdida, por lo cerca que había estado de convertirse en una víctima. El plan requería un momento exacto, dijo Miss Marple, volviéndose hacia todos. La prensa debía calentarse temprano en la noche, luego ser posicionada, y lista para caer en el momento crucial. Chilton debía deshabilitar el sistema eléctrico a la señal de Pique, hundiendo el salón en la oscuridad para poder maniobrar a la señora Crawford a la posición adecuada. Pero algo salió mal, observó el sargento Lake. De hecho, lo hizo, asintió la señorita Marple. La señora Chilton había alcanzado el límite de su disposición a participar en los esquemas de Pique. El robo de la tela ya había provocado sospechas sobre la señorita Moss, una joven inocente que no había sido más que amable con ella. La posibilidad de ser parte de un asesinato real resultó ser más de lo que la señora Chilton podía soportar. La señorita Marple se movió hacia el lugar donde se había encontrado el cuerpo de Pique, sus ojos agudos registrando cada detalle de la escena. Cuando llegó el momento crucial, la señora Chilton sí deshabilitó los fusibles, como se le había indicado. De ahí la marca de tiza que había colocado antes para localizar la caja en la oscuridad. Pero en lugar de ayudar a posicionar a la señora Crawford bajo la prensa, le permitió moverse fuera de la zona de peligro. Las implicaciones de esta revelación colgaron en el aire como una presencia física. Pique había sido asesinado por su propia arma, víctima de la misma trampa que había ideado para otra persona. ¿Entonces la señora Chilton lo asesinó? Preguntó el inspector Slack, con un tono de alivio por tener, al fin, un sospechoso claro. La señorita Marple negó pensativamente con la cabeza.
Creo, inspector, que el asunto es bastante más complejo que un simple asesinato. La señora Chilton ciertamente contribuyó a la muerte de Pike al no advertirle sobre el peligro en el que se encontraba. Pero, ¿ella hizo caer la prensa, o simplemente se abstuvo de evitar su caída? Se acercó para examinar el mecanismo de liberación mecánica de la prensa, observando su condición desgastada y su sensibilidad de gatillo. Este dispositivo era inherentemente inestable, particularmente cuando estaba caliente. Es posible que el propio Pike haya activado su liberación simplemente al rozarlo en la oscuridad. ¿Está sugiriendo que podría haber sido un accidente después de todo?, preguntó la señora Crawford, con una mezcla de esperanza y confusión. No es un accidente, respondió con cuidado la señorita Marple, pero tal vez tampoco es del todo asesinato, en el sentido tradicional. La señora Chilton se encontró en una posición imposible, obligada a elegir entre convertirse en cómplice de un asesinato, o permitir que su chantajista cayera víctima de su propio plan cruel. La señorita Marple hizo una pausa para recuperar el alfiler industrial de su bolsa de punto, sosteniéndolo a la luz. Hay un elemento final a considerar: este alfiler, que ayer me pinchó el dedo, fue plantado en el alfiletero de la señora Crawford como parte del plan de Pike para incriminarla si surgían circunstancias sospechosas. La idea era que, tras su muerte accidental, los investigadores encontraran evidencia que sugiriera que ella estaba involucrada en actividades peligrosas que condujeron a la tragedia. El alfiler parecía brillar con un propósito malévolo mientras la señorita Marple continuaba su explicación. Pike había planeado cada detalle meticulosamente, incluso las secuelas de su crimen. Pero no había contado con la rebelión de la señora Chilton, ni con su propia confianza excesiva, que lo llevó a caer en la trampa que había preparado para otra. El inspector Slack claramente luchaba con las implicaciones legales de esta reconstrucción. Entonces, ¿qué cargos traemos contra la señora Chilton cuando la encontremos? ¿Conspiración? ¿Cómplice en intento de asesinato? ¿Homicidio involuntario? Creo, dijo suavemente la señorita Marple, que encontrará que la señora Chilton le ha ahorrado la molestia de decidir. Su partida esta mañana no fue la huida de una criminal culpable, sino el acto final de una mujer que ya no podía vivir con las elecciones que se vio obligada a tomar. La sombría verdad de esta observación se asentó sobre el grupo como una mortaja. La señora Chilton había sido tan víctima de los esquemas de Pike como cualquier otra persona, atrapada por circunstancias fuera de su control, y finalmente destruida por su participación reacia en eventos que nunca deseó. Sabía que la muerte de Pike eventualmente sería reconocida como asesinato, continuó la señorita Marple, y sabía que, como su cómplice conocida, ella sería culpada sin importar las verdaderas circunstancias. Su única opción era desaparecer antes de que la investigación pudiera centrarse en ella. A medida que las sombras de la tarde se alargaban sobre el ayuntamiento, la señorita Marple reflexionaba sobre el trágico desperdicio de todo el asunto. La codicia y la crueldad de Pike habían puesto en marcha una cadena de eventos que destruyó múltiples vidas, dejando solo preguntas y arrepentimientos. El patrón del crimen debía ocultarse, pero no de la manera que Pike había imaginado. En lugar de encubrir un asesinato perfecto, reveló la fea verdad sobre la manipulación, la desesperación, y las terribles decisiones que la gente común puede verse obligada a tomar cuando se encuentra atrapada en circunstancias fuera de su control. 3 días después, la señorita Marple se encontraba sentada en la comodidad familiar del salón de la señora Bantry, rodeada por los miembros sobrevivientes de lo que una vez fue su alegre círculo de acolchado. Los trágicos eventos en el ayuntamiento habían proyectado largas sombras sobre su pequeña comunidad, pero la necesidad de resolución y comprensión los había reunido una última vez. El inspector Slack se sentaba, algo incómodo, en un sillón demasiado grande, su cuaderno tambaleándose sobre una rodilla. El sargento Lake se posicionaba cerca de la ventana, desde donde podía observar al grupo reunido. La señora Crawford ocupaba el sofá, su presencia dominante habitual suavizada por las recientes revelaciones. La señorita Moss se sentaba en silencio en una silla de esquina, las manos dobladas en su regazo como una colegiala arrepentida. Señoras, comenzó la señorita Marple, con su voz gentil pero firme, les he pedido que vengan hoy porque creo que todos merecemos comprender la verdad completa de lo que ocurrió durante nuestra abeja de acolchado. La investigación oficial ha concluido, pero quedan ciertos aspectos del caso que requieren aclaración. Sacó varios objetos de su bolsa de punto, el alfiler industrial que le había pinchado el dedo, una de las cartas de chantaje de Pike, y una pequeña bolsa de evidencia que contenía hilo azul de la máquina de coser de la señora Chilton. Comencemos con lo que sabemos con certeza, continuó, mientras organizaba los objetos sobre la mesa del té ante ella.
el señor Graham Pique no era el inofensivo comerciante de telas que pretendía ser. Era un criminal que se especializaba en identificar a mujeres mayores con valiosas colecciones, ganarse su confianza, y luego defraudarlas sistemáticamente. El inspector Slack se movió inquieto en su silla. Sí, ya hemos establecido todo eso. La pregunta es qué hacer con la participación de la señora Chilton. La hemos rastreado hasta Dover, pero parece haber desaparecido por completo desde entonces. La señorita Marple asintió pensativamente. Sospecho, inspector, que no encontrará a la señora Chilton, por la simple razón de que ella ha elegido no ser encontrada. La carga de su participación forzada en los esquemas de Pique se había vuelto insoportable para ella. Ella recogió el hilo azul, sosteniéndolo a la luz. Este hilo atrapado en la máquina de coser de la señora Chilton nos dice que ella realmente manejó la tela robada, pero no, creo, por las razones que Pique pretendía. La señora Chilton era una costurera entrenada de sus días en Londres. Eso fue evidente por su familiaridad con la tiza de sastre y los alfileres industriales. Pique explotó este trasfondo para convertirla en un cómplice más efectivo. La señorita Moss miró hacia arriba desde sus manos, con el rostro pálido pero decidido. Señorita Marple, necesito contarle algo sobre la señora Chilton, algo que debería haber mencionado antes. Todos los ojos se volvieron hacia la joven maestra de escuela, que respiró profundamente antes de continuar. La tarde antes de que el señor Pique muriera, escuché parte de una conversación entre ellos. Estaban parados cerca de la puerta de la sacristía, y escuché a la señora Chilton decir algo sobre no poder hacerlo más. El señor Pique se enojó bastante y amenazó con exponer lo que él llamó su situación de Londres, a menos que ella siguiera con su acuerdo. La señorita Marple asintió con satisfacción. Gracias, señorita Moss. Eso confirma lo que sospechaba sobre el estado mental de la señora Chilton durante esas últimas horas. Se giró para dirigirse al grupo en su conjunto. Verán, el plan de Pique era mucho más elaborado que el simple robo. Tenía la intención de organizar lo que parecería ser un accidente con el equipo, que eliminaría a la señora Crawford, después de obligarla a firmar documentos que le transfirieran su valiosa colección de telas. La pesada prensa de colchas proporcionó el arma perfecta, letal, pero aparentemente accidental. La señora Crawford jadeó, su mano volando hacia su garganta. ¿Quiere decir que planeaba asesinarme? De hecho, lo hizo. Y la señora Chilton debía ser su cómplice involuntaria, obligada a participar a través del chantaje y las amenazas. Su papel era deshabilitar el sistema eléctrico a la señal de Pique, creando la oscuridad necesaria para que él la colocara bajo la prensa. La señorita Marple se detuvo para verter una taza de té, sus movimientos deliberados y calmantes. Pero la señora Chilton había alcanzado su punto de ruptura. El robo de la tela de peonía azul ya había causado que la sospecha recayera sobre la inocente señorita Moss, y la posibilidad de ser parte del asesinato real fue más de lo que podía soportar. El sargento Lake se inclinó hacia adelante, intrigado. Entonces, ¿saboteó deliberadamente el plan de Pique? No exactamente saboteado, respondió la señorita Marple con cuidado. Más bien, siguió sus instrucciones con precisión, pero solo sus instrucciones. Marcó la caja de fusibles con tiza para localizarla en la oscuridad. Desactivó el sistema eléctrico cuando Pique dio la señal, y se movió hacia el área de la prensa, según las instrucciones. Pero cuando llegó el momento crucial, ella simplemente no hizo nada. El silencio en el salón fue profundo, ya que las implicaciones de esta declaración se asentaron en todos. La señorita Marple continuó su explicación con la precisión medida de alguien que ha reflexionado sobre cada detalle. Pique había colocado cuidadosamente la prensa calentada, con la intención de hacerla caer sobre la señora Crawford cuando se acercara a examinar los materiales de demostración que había dispersado en el piso. Pero en la oscuridad, desorientado y demasiado confiado, el propio Pique se movió a la zona de peligro. La señora Chilton solo tuvo que permanecer en silencio y permitir que la trampa que él había preparado reclamara a su víctima prevista. El inspector Slack estaba garabateando notas furiosamente. ¿Así que fue un asesinato, después de todo? La señorita Marple consideró la pregunta con la atención reflexiva que prestaba a todos los asuntos de complejidad moral. Legalmente, inspector, creo que le resultaría muy difícil probar el asesinato deliberado. La señora Chilton no hizo caer la prensa. Los propios movimientos de Pique en la oscuridad desencadenaron el mecanismo de liberación. Ella, simplemente no lo advirtió del peligro en el que estaba. Recogió el alfiler industrial, examinándolo una vez más. Este alfiler,
plantado en el cojín de la señora Crawford, fue parte del elaborado plan de Pike. Después de su accidente mortal, los investigadores habrían encontrado evidencia que sugería que la señora Crawford había estado involucrada en actividades peligrosas. La señora Crawford se estremeció visiblemente. Pensar que acogía a ese hombre en nuestro círculo, lo traté como un colega respetado. No podías haberlo sabido, la señorita Marple la aseguró suavemente. Pike era hábil en el engaño. Había estudiado cuidadosamente tus hábitos y vulnerabilidades antes de acercarse. Se volvió hacia la señorita Moss con una sonrisa compasiva. Y tú, querida, espero que no te culpes por tu relación con él. Exploto tu soledad y tu natural deseo de afecto. Eso te convierte en una víctima, no en una cómplice. Los ojos de la señorita Moss se llenaron de lágrimas, pero asintió con agradecimiento. Atesoraré su amabilidad, señorita Marple, y prometo nunca más volver a ser tan tonta. Todos somos capaces de ser tontos cuando el corazón está involucrado, respondió con suavidad la señorita Marple. Luego se puso a apilar las delicadas tazas de porcelana con cuidado practicado. Jane, hiciste un trabajo excelente con el diseño del borde, murmuró. La señorita Marple miró por la ventana hacia la pacífica calle del pueblo, donde la vida ya comenzaba a volver a sus ritmos normales. Creo, querida Dolly, que la señora Chilton ha encontrado exactamente lo que estaba buscando, una oportunidad de desaparecer por completo, y comenzar de nuevo en algún lugar nuevo. La muerte de Pike la liberó de su chantaje, y su desaparición retiró del tablero a la única persona que sabía lo suficiente sobre su pasado para amenazar su futuro. Dobló con cuidado la tela bordada y la colocó sobre la mesa. En cierto sentido, se ha hecho justicia. Pike recibió el destino que había planeado para una mujer inocente. La señora Chilton escapó de una situación imposible. Y nuestra comunidad ha aprendido valiosas lecciones sobre la confianza y el engaño. Mientras se acomodaban en sus sillas para una taza de té final, la señorita Marple reflexionó sobre el caso con el desapego filosófico que proviene de una larga experiencia con la naturaleza humana. El mosaico prospera en el contraste, querida, reflexionó en voz alta. Luz contra oscuridad. Simple contra complejo. Inocente contra corrupto. Y así, parece que lo hace también la verdad. Un hilo brillante entre los tonos apagados, siempre revelará el patrón, sin importar cuán cuidadosamente alguien intente ocultarlo. El sol de la tarde se inclinó a través de las ventanas del salón, lanzando largas sombras, que gradualmente se desvanecieron en el pacífico crepúsculo de otro día en St. Mary Mead. El enigma de la abeja de acolchado se había resuelto, pero sus lecciones permanecerían mucho después de que se cosieran los puntos finales.